Buenas noches, mi nombre es Jimena Bonilla. A nosotros nos tocó mercados forward. Estoy con mi compañera Lisa Aguilera, Marcela Jiménez y Caterín Zamora. Los mercados forward y swatch. Bueno, los forward es un contrato entre dos partes mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar algo a futuro a un precio determinado por anticipado. Ese precio se deja estipulado en el momento de firmar el contrato. Dicho precio no podrá ser modificado porque es algo que ya queda estipulado en el contrato. No se puede modificar así la moneda se haya reevaluado o la propiedad que figura en el contrato haya aumentado su valor. Los forward se dividen en forward sobre tasas de interés y forward sobre divisas o sobre tasas de cambio. Los forward sobre tasas de interés son contratos específicos individuales entre dos partes para entrar en una inversión a una fecha futura particular a una tasa de interés particular. Y los forward sobre tasa de cambio posibilitan a las participantes entrar en acuerdos sobre transacciones de tipo de cambio extranjero para ser efectuadas en momentos específicos en el futuro. Seguimos con los mercados swatch. Swatch es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de flujos de dinero en una fecha futura. Dichos flujos pueden en principio ser función ya sea de dos tipos de interés a corto plazo como del valor del índice bursátil o con cualquier otra variable. Se utilizan para reducir los costos y el riesgo de financiación de una empresa o para superar las barreras de los mercados financieros. La clasificación de los swatch se dividen en swatch de tipo de interés y swatch de divisas. Los de tipo de interés son contratos por el cual una parte de la transacción se compromete a pagar a la otra parte un tipo de interés fijado por adelantado sobre un nominal también fijado por adelantado. Y los swatch de divisas es una variante del swatch de tipo de interés, en el que el nominal sobre el que se paga el tipo de interés fijo y el nominal sobre el que se paga el tipo de interés variable. Los swatch sobre materias primas, tras la aparición de estos swatch ha sido posible separar el riesgo de precio de mercado del riesgo de crédito y convertir a un producto de materia prima en una simple fábrica de procesamiento material sin tomar riesgo de precio. Los precios de índices bursátiles en el swatch. El mercado de los swatch sobre los índices bursátiles permite intercambiar el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento de un mercado bursátil. Contrato a plazo. Un forward es un acuerdo de comprar o vender una cantidad específica de una divisa en una fecha futura determinada en un precio fijado en el momento de la firma del contrato. Por lo cual no puede sufrir modificaciones ni adecuarse a circunstancias futuras de mercados más allá de las que hayan sido pactadas a la hora de determinarse la cantidad. Los contratos forward en moneda extranjera son el instrumento de administración del riesgo cambiario más antiguo y más utilizado en el comercio, el financiamiento y la inversión internacional. Los forward pertenecen al mercado OTC extrabursátil y, y el monto usualmente rebasa el $1.000.000. Los plazos de esos contratos generalmente son de 30, 90 y 180 días.
Los perfiles de rendimiento del precio forward son dos tipos, que son los de valores a largo plazo y los valores a corto plazo. Quien vende dólares forward tiene una posición corta en dólares a plazo. Quien compra dólares forward tiene una posición larga en dólares a plazo. El diferencial cambiario a plazo. Esta es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Digamos que en el caso bancario es preciso pues recordar que un banco no se dedica a la especulación y pues no desea correr riesgos cambiarios o pues de otra, de otra índole. Como el banco negocia en dos direcciones, es decir, pues compra y vende, las exposiciones al riesgo cambiario se cancelan mutuamente. Entonces, si por ejemplo el banco vende 1 millón de dólares a 3 meses a un importador y al mismo tiempo le compra 1 millón de dólares al mismo plazo a un exportador, pues no incurre en ningún riesgo cambiario. La ganancia del banco está garantizada y es igual al diferencial cambiario multiplicado por el monto de la transacción. En este caso, si el diferencial es de 1,2 centavos, el banco ganará de 12.000 pesos en las dos transacciones a plazo. Perfiles de rendimiento de las transacciones a plazo. El precio forward tiene dos tipos de valores que son valor de una posición larga forward y valor de una posición corta forward. Quien vende dólares forward tiene una posición corta en dólares a plazo. Quien compra dólares forward tiene una posición larga en dólares a plazo. El diferencial cambiario a plazo. Esta es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. En el caso bancario es pues preciso recordar que un banco pues no se dedica a la especulación y pues no desea correr riesgos cambiarios o pues de otra índole. Eh, Como el banco negocia en dos direcciones, es decir, este compra y venta, las exposiciones al riesgo cambiario se cancelan mutuamente. Entonces, si por ejemplo el banco vende 1 millón de dólares a 3 meses a un importador y al mismo tiempo le compra 1 millón de dólares al mismo plazo a un exportador, no incurre en ningún riesgo cambiario. La ganancia del banco está garantizada y pues es igual al diferencial cambiario multiplicado por el monto de la transacción. En este caso, si el diferencial es de 1,2 centavos, el banco ganará 12.000 pesos en las dos transacciones a plazo. Un ejemplo de un contrato forward es el siguiente. Hace 30 días una empresa importadora compró 1 millón de dólares forward a 90 días a 11,40 pesos por dólar. Hoy es necesario evaluar el contrato para los fines de un reporte trimestral. El precio del dólar forward a 60 días es 11.000.3250. Calcula el valor del contrato forward. Los datos son donde FO es el precio forward pactado, FT es el precio forward a la fecha de vencimiento en el día en que se evalúa el contrato. Y T pues es el número de días entre la apertura de la posición y el día de la evaluación. Eh, en este caso tenemos una posición eh, larga en donde nos arroja un valor negativo de 75.000 pesos. Los préstamos paralelos back-to-back surgieron primero para evadir los controles cambiarios
y después para reducir el costo de fondeo de las empresas. Para tener mayor claridad acerca de este tema, vamos a verlo a través del siguiente ejemplo. Entonces, primero que todo, los datos que tenemos para los costos de crédito de acuerdo a la empresa y de acuerdo al país son los siguientes. Entonces, el 9% es el costo de crédito para la empresa mexicana en México, 11% la empresa estadounidense en México, 6.5%, la empresa mexicana en Estados Unidos, 4.5%, la empresa estadounidense en su país. La matriz estadounidense pide prestado $1.000.000 a una tasa del 4.5. Entrega esta cantidad a la filial de la empresa mexicana en Estados Unidos. Esta se compromete a devolver el principal más los intereses del 5.5 al cabo de un año. Eso quiere decir que la filial de la empresa mexicana obtiene un punto porcentual de ahorro en su costo de crédito en dólares. Por otra parte, la matriz mexicana pide prestados 11.250.000 pesos a una tasa del 9% y entrega esa cantidad a la filial estadounidense en México, la cual después de un año devolverá el principal junto con los intereses del 10%. Esto quiere decir que es un beneficio para las dos empresas. La parte estadounidense gana 125.000 pesos, pues es la diferencia entre la tasa del 11% y el 10%. Y la mexicana gana $10.000 porque paga la tasa del 5.5 en vez del 6.5. Estas ganancias se derivan de que cada empresa tiene un costo de crédito más bajo en su propio país. Al entrar en un back-to-back, cada empresa explota su ventaja comparativa y obtiene la moneda deseada a un costo menor. Una ventaja adicional es que el capital no traspasa la frontera, es decir, los dólares se quedan en Estados Unidos y los pesos en México. Por este motivo es que se utilizaba el back-to-back para evitar los controles cambiarios. Pero también hay unas desventajas. Es difícil, por ejemplo, para una empresa encontrar una contraparte que tenga necesidades exactamente opuestas. También hay que tener en cuenta que un préstamo de estos es una obligación que se verá reflejada en el balance de la empresa y que pues la empresa tiene que hacerse responsable de la obligación independientemente de que, por ejemplo, la empresa que recibe el capital no pueda pagar cumplidamente. Los currency swaps son otro tipo de préstamo que manejan tres posibilidades. 1. Las dos partes pagan tasas fijas. 2. Una parte paga tasa fija y la otra tasa flotante. Y 3. Las dos partes pagan tasas flotantes. Para comprender mejor esta figura, lo vamos a hacer a través del siguiente ejemplo. Una empresa estadounidense A necesita un préstamo en euros a tasa flotante, pero tiene una ventaja en préstamos en dólares a tasa fija. El swap dealer busca una contraparte, una empresa B, que necesita dólares a tasa fija, pero tiene ventaja en préstamos en euros a tasa flotante y organiza un swap. La empresa A coloca un bono en dólares a tasa fija y lo entrega al swap dealer. Además, cada 6 meses entrega al dealer los intereses sobre ese bono. El dealer pasa esas cantidades a la empresa B. Esta emite un bono en euros a tasa flotante y entrega esa cantidad al swap dealer, quien la remite a la empresa A. Así la empresa A transformó los flujos en dólares a tasa fija en flujos en euros a tasa flotante. El beneficio se deriva de la ventaja comparativa de cada empresa en su mercado. La popularidad de los currency swap indica que los mercados internacionales de capital no son todavía perfectamente integrados ni eficientes. Y finalmente, vamos a hablar del marco institucional de los swaps. En 1981, Salomon Brothers arregló el primer currency swap entre el Banco Mundial e IBM. Las dos instituciones acordaron intercambiar flujos de efectivo en francos suizos por flujos de efectivo en marcos alemanes. Al entrar en un swap, ambas partes intercambiaron el principal y los pagos de intereses explotando sus ventajas comparativas de endeudamiento.
Cada parte obtuvo la divisa deseada a un costo menor. Después se observó una verdadera explosión de los swaps. La mayor parte de los swaps eran de tasas de interés en la misma moneda. Los currency swaps también adquirieron mucho auge. Con la generalización del uso de estos instrumentos surgió la necesidad de estandarización. En 1985 se fundó la International Swaps and Derivatives Association y elaboró periódicamente actualizaciones, acuerdos llamados Master que sirven de base para la mayoría de los swaps desde 1987. Los swaps son instrumentos hechos a la medida, por lo que cada swap contiene cláusulas especiales acerca del plazo, las garantías y las formas de pago, entre otros. La legislación vigente solo regula los swaps genéricos y los requisitos de capital. Los swaps pueden acordarse por la intermediación de un swap broker, el cual busca la contraparte para un swap deseado por una empresa. Este agente no toma parte del contrato y cobra una pequeña comisión por su servicio. El swap dealer, si no puede encontrar la contraparte adecuada, toma la posición de swap y garantiza su cumplimiento. Además, diseña variantes de los swaps para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. El swap dealer acumula las posiciones en todos los swaps que no tienen contraparte en un libro y cubre la explosión residual en los mercados de futuros o con un swap con otro banco, dado que los swaps implican una frecuencia de cantidades verdaderamente astronómicas. La institución intermediaria tiene que evaluar el riesgo con mucho cuidado y obtener las garantías suficientes contra un posible incumplimiento. Un solo swap mal logrado tiene el potencial de quebrar incluso un banco grande. En sus inicios los swaps eran muy lucrativos y producían ganancias atractivas para las primeras instituciones que los comercializaron. Con el tiempo la competencia bajó los márgenes de intermediación sin reducir el riesgo. Los swaps permiten a los bancos intercambiar sus superávit y déficit en divisas y compensar así sus operaciones al contado y a plazo con sus clientes y con otros bancos. Para las grandes instituciones financieras internacionales, los swap permiten: 1. Reducir el costo de las transacciones. 2. Ajustar el perfil riesgo-rendimiento de las carteras. 3. Reducir el costo de capital. 4. Administrar el riesgo cambiario. 5. Crear instrumentos sintéticos. Y 6. Cubrir el riesgo en todo tipo de posiciones.